Hola, bienvenidos a este segmento astrológico. Yo soy Carla Santos y hoy te voy a estar platicando acerca de la luna llena en Sagitario este 26 de mayo y todo lo que circunda en esas últimas 2 semanas del mes. Vamos a estar platicando de todos los eventos que suceden. Esta luna llena es además un eclipse y es un eclipse lunar, obviamente, y bueno, pues te voy a tratar de dar toda la información porque viene muy intenso este tiempo con mucha información que tener, ¿ok? Ok, ¿qué significa? ¿Por qué es luna llena y por qué es eclipse? Bueno, pues siempre, todas las lunas llenas, la Tierra está entre el Sol y la Luna, pero que exactamente coincidan de tal manera que la sombra de la Tierra se proyecta en la Luna sucede aproximadamente cada 6 meses y ahora nos toca exactamente eclipse lunar y posteriormente va a ser el eclipse solar. Ok, ya ese tema ya cubierto. Siguiente tema, las palabras claves de este eclipse, de esta luna llena, son que disfrutes. Esa es la mejor acepción de esto. Que si estás vivo, vivas. Que disfrutes, que te diviertas, que te la pases bien, que te expandas, que hagas muchas cosas, que andes en bicicleta, pero nades, pero aprendas, pero el curso, pero también que hagas todo lo que se te ocurra que lo puedas hacer. Que sientas así con todo tu ser lo que estás viviendo, que vivas en el instante, abraces todo lo que la vida te puede ofrecer. Esta es la mejor acepción, ¿okay? Esto es lo más bonito. Tiene algunos detallitos que puedes tomar en cuenta también. Segunda cosa importante, siempre, siempre en un eclipse estamos hablando de que hay necesidad de soltar cosas. Entonces, es como que ciclos, 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 y este es un ciclo en el cual se va como que cerrando. Y parte de esta energía de Sagitario significa ser auténtico y quedarte con lo más auténtico y lo que no es auténtico, lo que no responde a tu ser, que lo deseches. Ah, que esta persona ya no me cayó tan bien y no sé qué, pues no tienes que estar con esa persona. Ya, sea auténtico, vibra con lo que te nace, estate con la gente que quieres estar, aprende las cosas que quieres aprender, invierte tu tiempo en las actividades que verdaderamente quieres y lo que no, ya, adiós, ¿no? O sea, no significa que tienes que ser un irresponsable, que si no te gusta tu trabajo lo tienes que tirar a la basura, pero si de verdad en serio no te gusta, pues tienes que empezar a considerar y planear qué vas a hacer al respecto, ¿no? O sea, la invitación es suelta las cosas de manera responsable, bonita, termina bien, o sea, no dejes todo ahí tirado, ¿no? En estas próximas semanas, Marte se encuentra en el signo de Cáncer. Esto, fíjate, la mejor imagen que se me ocurre para decirte y describirte esta energía es que te visualizas a un surfista o una surfista súper músculo, súper fuerte y todo eso, pero va deslizándose así en las olas, va llevando así para todos lados. Marte en realidad es el arquetipo del guerrero. El surfista no trae una arma con qué luchar, o sea, no va a traer una espada, contra qué va a luchar contra... No, no, no. Se va deslizando a través de los problemas, no lucha contra ellos, se va por un lado, los surfea, los va pues fluyendo con ellos, va manejando las cosas con mano izquierda, de repente pasará por acá, de repente se esquivará, irá más rápido, anda viendo cómo sortea los obstáculos, pero no se enfrenta con ellos de manera directa, no se pelea así a grito pelón. Marte en Cáncer te va llevando de tal manera en que vas en un ritmo fluido. Esa es la mejor manera de manejar Marte en Cáncer. Entonces, pues apliquemos esto a tu vida. Te está exigiendo la vida que la disfrutes. Bueno, se me hace súper divertido para los surfistas. Yo personalmente no surfeo, no tengo esa condición física, pero se ve padrísimo.
Y es como que ahí van estas personas surfeando y tú así puedes ir surfeando a través de las situaciones, de los obstáculos, de los problemas en tu vida. Y que de alguna manera esto sea divertido, que sea una manera de vivir auténticamente. Otra cosa súper importante en estas próximas semanas es que Saturno está a punto de entrar en su movimiento retrógrado. Entonces, fíjate, siempre cuando los planetas entran en movimiento retrógrado nos obligan a hacer una reflexión, a hacer una revisión de lo avanzado. Entonces, fíjate, tenemos que hacer una revisión de lo avanzado, pero a su vez también tenemos que dejar todo aquello que no sirve. Saturno tiene que ver con las reglas, con las normas, regulaciones, con la estructura, con el gobierno, con las instituciones. Y ahora que vamos a entrar retrógrado, está buscando así como que revisa a ver si las reglas, si lo que te comprometiste es lo que quieres. Revisa las letras pequeñas de los contratos. Si estás haciendo terminación, conclusión de cosas, tienes que revisar bien a qué te habías comprometido, qué toca ahora. Una de las cosas que te está enseñando Saturno es la paciencia. Entonces imagínate, es como Saturno este maestro, sabio, viejo, con mucha sabiduría, con mucho tiempo, que te dice, a ver, espérate, despacito que llevamos prisa. Entonces va a decir, vamos a revisar todas las piececitas de los contratos, de las reglas, regulaciones, todo lo que habíamos hecho. Y vamos a ver si verdaderamente está avanzando como queremos que avance. Vamos a hacer como que esa revisión. A ver, siguiente punto importante. El nodo norte se encuentra en Géminis, que es el todo, o sea, toda clase de información. Es embotarte información, cosas nuevas, es una cosa, pero también es otra. Te dicen es A, pero también te dicen B. Estás escuchando todo tipo de información, todo tipo de comentarios, todo tipo de cosas. Y Sagitario te invita a no solamente llenarte de información, te invita a vivirla, a experimentarla, a disfrutarla. A ver, sal, vive, goza, haz todas las cosas como las puedas hacer. Es ser auténtico, es vívelo. Entonces, de alguna manera, el universo nos está diciendo, a ver, con todo lo que estás aprendiendo, con toda la información que estás recibiendo, ¿con qué te quedas? ¿Y qué cosas ya ve desechando porque no te sirven? O sea, no son útiles. Y por otro lado, nos está invitando a darnos cuenta de, mira todo cómo está diferente. O sea, cómo todo mundo tiene una opinión distinta. Todo mundo, si nos vamos a ir por lo que cree la gente, pues no acabas nunca ni siquiera de empezar a escuchar todas las voces de todo el mundo. Entonces, por eso es de que te regresa como un poquito a ti. Urano está en cuadratura con Saturno, lo cual habla acerca de lo nuevo versus lo viejo y la libertad versus las restricciones. Y en esto es donde viene la verdadera construcción de esto nuevo. Entonces, ¿cómo se va relacionando con lo que ya te dije? Si están Saturno y Urano en una disonancia, y Urano trae toda esta energía nueva, y tenemos un eclipse en Sagitario, te está invitando a ver, reflexiona y tienes que tener una nueva visión, una visión. No solamente es una visión es muchísimo más elaborado, ¿no? ¿Cómo es una nueva visión? Pues fíjate, todos los grandes avatares de la humanidad, todos los grandes personajes, líderes, todos quienes han influenciado en algo en la vida han tenido una visión. Tienen una idea, una concepción de cómo deben de ser las cosas y no la sueltan. No la sueltan, ahí la tienen una idea. Y esto es lo que estamos haciendo, estamos construyendo una nueva realidad en nuestras vidas. ¿Qué cosas, aquí viene la reflexión para ti, qué cosas estás tú construyendo en tu propia vida? Que te pido, no las sueltes. O sea, quítale aquella paja que no te sirve, pero no sueltes el corazón de tu visión, el corazón de lo que verdaderamente quieres construir y llevar a otro nivel y que va a ser parte de tu nueva vida. O
O sea, hay gente que se está cambiando de casa, hay gente que está cambiando en sus relaciones, hay gente que está moviéndose en muchas cosas, como que después de todo lo que se cambió, todo lo que se... Pues ahora sí que tuvimos que darle cierre el año pasado, ahorita estamos empezando poco a poco mucha gente a hacer cosas nuevas. Y de repente en el camino hay como que estas reestructuras, esto repensar que te decía yo con Saturno. Y es como que sí, puedes hacer ajustes, puedes hacer reestructuras, pero no sueltes tu visión, no sueltes la parte más importante. Sagitario tiene que ver con las leyes, con la verdad, con la libertad, esos valores que estén contenidos dentro de tu nueva visión. Estamos construyendo eso, una nueva visión. Si tienes temas pendientes legales, este es el momento donde tienes que estar ahí sobre, sí, lo quiero hacer, lo quiero arreglar, quiero poner orden en eso porque esto es parte de la nueva visión que quiero para mí. El eclipse lunar en Sagitario implica revisar temas que tienen que ver con la verdad y autenticidad. A veces hay verdades que nos duelen mucho y que no nos admitimos ni para nosotros mismos. Y este es el tiempo donde la vida te dice, ya, admítelo, admite esta verdad y ya, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales las personas que nacen bajo el sol en Sagitario se consideran como que a veces un poquito imprudentes es porque se manejan un nivel de verdad diferente del resto de la gente. O sea, es simplemente así como que, mira, no es que sea yo grosero, pero la verdad es que, pues sí, tal cosa, alguna cosa que te duela mucho admitir, la verdad sí, o sea, sí subí 20 kilitos, ¿no? Entonces, pues sí, no es que quiera ser grosera y decir gorda, ¿no? Pero eso, estoy dando un ejemplo, obviamente, piénsalo en lo que tú quieras. Hay cosas que siempre hay algo que no queremos admitir y que de repente, pues, tenemos que comprometernos ya con la verdad, ¿no? Este eclipse trae como luz a cosas donde no habíamos visto antes, trae verdad. Entonces no habías puesto atención en este detalle o en aquello, o no te habías dado cuenta de esta cosa. Verdades que salen a la luz, pero no es que estuvieran escondidos, es que a veces hay secretos que son secretos porque no los escondemos a nosotros mismos, o sea, secretos que te dices a ti mismo, ¿no? Guarda este secreto, verdades que no habías reconocido, cosas de ese tipo y que de repente ahorita es como vamos a poner luz en donde no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Otra cosa súper interesante, fíjate, la posición de Júpiter. Júpiter está ahorita en una T cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Está el Sol y la Luna en oposición y desembocan en Júpiter. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando un planeta está en el apex, hazte cuenta que ahí está el foco de la atención. Entonces, hazte cuenta que ahorita está el foco de la atención en todo aquello que podemos crear de esta visión que te estaba platicando, de este darte cuenta, de este conectar con espiritualidad, con este despertar. Claro que también, o sea, en su acepción más negativa puede ser egocentrismo, egolatría, el irte a los excesos, a meterte en problemas por situaciones de excesos, a gastar de más, a despilfarrar, por no decir otra palabra. Todos los excesos ahorita están favorecidos, pero pues lo puedes tomar por el lado positivo, a manifestar las cosas que verdaderamente quieres crear. Sí, también, por supuesto, la posición de Mercurio ahí con Neptuno puede traer como mucha confusión, puede traer estados alterados de conciencia, que puede ser desde, bueno, pues sí, tomar de más, ¿no? Especialmente por la posición de Júpiter, pero también pueden ser estados alterados, me refiero a hacer más meditación, a de repente tener muchos sueños que pues vale la pena que estés anotando, si te sirve, como para ir viendo, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está toda mi mente? ¿No? O sea, ¿a dónde se fue a viajar? ¿Qué estamos haciendo? Y bueno, una de las cosas que también hay que tomar en cuenta en este proceso es que, mira, ahorita estamos haciendo como un filtreo de lo que nos sirve, lo que no nos sirve para construir la nueva visión. Pero después viene
ahora sí, el eclipse solar y ahí la energía va a ser muchísimo más fuerte, ¿no? O sea, va a ser como de mucho más intenso de nuevo comienzo. Entonces ahorita como que se está favoreciendo más el júntate con lo que sí te gusta para ir poco a poco soltando aquello que no te sirve. Y para cuando sea el eclipse solar, todo va a ser como más definitivo. Y vamos a establecer un pivoteo, vamos a terminar de hacer el pivoteo hacia donde nos queremos dirigir. Bueno, pues si te ha gustado este video, no dudes en darle like, en compartir, coméntame. Y bueno, pues te mando un abrazo. Cuídate mucho. Chao.